51 años. Compañeros, 11 de junio de 2022, 51 años después de La masacre el acontecimiento funesto del 10 de junio de 1971. En aquella época, pues andábamos, quienes estamos aquí en esta mesa, sí, miren aquí, por ejemplo, Ernesto Cerda y un servidor, pues también andábamos en una de las luchas universitarias de aquella época. Y después del 68, en el que había una serie de, pues, presiones claras y temores, acá estábamos nosotros ya moviéndonos en la actividad, pues, universitaria, porque en aquellos años la lucha electoral por el poder era un sueño, ¿sí? Simplemente era la hegemonía del régimen priista, y las mentes inquietas en el contexto universitario, pues nos movíamos, participábamos, algunos con una idea, otros con otra, como siempre es así, algunos en la idea de que la ciencia pudiera ser una guía para que tuviésemos una mejor condición de vida los mexicanos. Otros en un contexto más dentro del contexto todavía de la Guerra Fría, en las ideas, pues, de la polarización ideológica del capitalismo contra comunismo. Pero bueno, hoy estamos a 51 años de ello, en una condición, pues, radicalmente diferente. Y bueno, recordamos a nuestros amigos, compañeros de la Ciudad de México que, pues, arriesgándose, salieron después del 68, creo que fue la primera vez que hubo una manifestación pública de ese tipo, con los resultados represivos que ya conocemos y que hoy volvemos a lamentar, ¿sí? Entonces, bueno, pues les mandamos hasta donde estén un abrazo cariñoso, y triste, por supuesto. Hoy tenemos varios temas que aquí en la mesa, hoy una mesa muy reducida, porque pues nos acompañan nada más el licenciado Valles y el contador Cerda. Quizá al rato lleguen algunas personas más. La mesa se ha llenado de estrellas, ¿sí? O sea, no vienen cuando no hay transmisión, ¿sí? O sea, dicen, ¿a qué hora empieza la transmisión? Entonces a esa hora llegan, ¿sí? Pero pues nosotros queremos llegar aquí desde las 9 para cotorrear y para platicar un poco, pero bueno, quizá lleguen algunos más en un ratito. Pero por lo pronto, miren, los temas que hemos acordado discutir son el tema del fin de la luna de miel, refiriéndonos al gobierno de Nuevo León, que pues está pasando por una serie de crisis que son públicas. Y bueno, este es un tema que propone mi compañero Ernesto Cerda. Él va seguramente a tener el peso central en este tema. El otro tema que es muy importante es el tema de pues los resultados electorales, los ecos de la elección del pasado 5 de junio. Han estado saliendo una serie de considerandos, análisis posteriores de los datos, la conformación de los electores, y se ha quizá centrado, pues, en una expresión que pues yo usé hace como un mes o no, hace como un año en uno de mis Dixits, utilizando una expresión boxística que está muy asociada a Julio César Chávez, nuestro campeón mundial. Y es la expresión "hay tiro". La pregunta es que algunos se hacen, algunos lo afirman, otros lo niegan: ¿hay o no hay tiro para el 24? Y quizá un poco también para el 23 en las elecciones de el Estado de México y de Coahuila. Bueno, el tercer tema es un tema específico, muy asociado a este anterior, por supuesto, pero es un tema específico sobre la nueva paradoja del gobierno de López Obrador o de la 4T. Hemos insistido, yo he insistido por años, pero pues como que no me pelan mucho
en la necesidad de entender que este gobierno, su triunfo electoral del 18 fue un triunfo paradójico. Si no se entiende la paradoja, entonces se induce a diferentes tipos de errores, ya sea desde el poder o ya sea desde la oposición. Bueno, estamos ante una nueva y pero muy interesante paradoja también ahora. Entonces, compañeros, esos son los temas. Yo agradezco mucho ya de entrada que estén aquí ya conectados Francisco Zambrano, Pepe Ortiz, Pepe Rodríguez, Mónica Muscaria, mi hija querida, mi hija muy querida, y Chapito Martínez. Bueno, les recuerdo que esta es una mesa abierta, no excluimos a nadie por ningún tipo de considerando. Son bienvenidos siempre a nuestra mesa, y a través de esta transmisión Juanito Martínez me manda un fuerte abrazo, igualmente, compañero. Les invitamos a que interactúen con nosotros, ¿sí? Que nos pongan un comentario, igual con toda libertad. Si alguien nos quiere mentar la madre, pues puede mentarnos la madre a través de este medio, ¿sí? Nosotros pues también se las mentamos en caso de que así sea, pues para ser recíprocos, ¿verdad? Miren, ya llegó una persona más, ¿sí? Es un chairo. Nos complace mucho recibir chairos en esta mesa, ¿sí? La convocatoria en esta ocasión fue chairos eufóricos, ¿sí? Ululantes, y también fifís medio deprimidos, medio complicados. Pero bueno, vamos a empezar como lo hemos estado haciendo, teniendo el contacto, la información de lo que la opinión pública nacional le estoy diciendo a mi compañero Chairo que se mueva del lugar porque ya me pescaron con la jugada. No tenemos floor manager aquí, sí, porque entonces en lugar de ver las gráficas, pues ustedes iban a estar viendo su rostro, sí, el rostro así feliz, eufórico de un vencedor de la política, sí, dado que está ubicado en ese contexto. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la muchacha, compañeros. Lo más importante, hemos dicho una y otra vez, es lo que está pensando la muchacha. Esto es la opinión pública, la opinión pública nacional, con un contexto mayoritario. Oye, ¿qué pasó? Iban a hacer... Oye, nos había dicho Toño que iban a apagar el sonido. Sí, por favor. Bueno, compañeros, siempre en las organizaciones hay desacatos, ¿sí? Gente que se descuida y no hacen lo que deben de hacer. Fíjense que tengo una materia, una clase que doy desde hace ya tiempo, que se llama Estadística para la Administración Pública. Y precisamente uno de los temas interesantísimos que vemos ahí es cómo garantizar en un contexto que no tiene que ser nada más de la administración pública, es un contexto generalizado, ¿sí? Donde tenemos el manejo de grandes cantidades de personas, con tareas múltiples, a veces masivas, cómo garantizar que efectivamente lo que determina la autoridad se haga, ¿sí? Aquí estamos viviendo el tema, ¿sí? Ese sonido que estamos escuchando no debería existir. Por eso regresamos aquí, porque el dueño dijo que se apague el sonido. Por favor, apáguenla, un acuerdo, ¿sí? ¿Le sirvo un café los dos? Gracias, sí, por favor. Bueno, entonces... Ese tema se llama planes de muestreo de aceptación. Es un tema interesantísimo, de lo más poderoso de la estadística para el control político. Es claro que la clase política no entiende estas chingaderas, ¿sí? Y difícilmente lo va a entender en los próximos 40 años. Pero yo ya cumplo con estarles diciendo, sí, más o menos por dónde se vayan, ¿sí? Todavía no entienden ni siquiera que las pinches encuestas ya no valen madre, ¿sí? No más con eso les digo todo. Pero bueno, vamos a ver qué dice la muchacha, ¿sí?
Vamos a ver. Ya ven aquí. Ahí adentro del plato. Ah, perdón. Muy bien, compañeros, miren. Apaga esa madre, por favor. Ya le dije. Chinga. Bueno. Ya le pagaron. Ok, compañeros, estamos. Miren, este es el monitoreo nacional, ¿sí? Y si ustedes observan, como lo hemos estado señalando en las ocasiones anteriores, es importante detenernos en los indicadores que son muy importantes, como la aprobación del presidente o donde hay alertas. Aquí está precisamente la aprobación del presidente. Miren, el valor que registró este lunes pasado fue 63.7. ¿Qué es lo relevante de esto? Bueno, pues que el nivel central es 67 y este es el 1, 2, 3, el cuarto punto consecutivo por debajo del nivel medio. Representa un leve, muy leve desgaste del presidente, lo cual es normal para un gobernante en tiempos electorales. Pero recuerden el número, 63.7. Si seguimos viendo hacia acá, pues la desaprobación, me voy a ir de nuevo rapidito en el ánimo de solamente distraerlos cuando haya una alerta. Miren, esta es una novedad, fíjense. Esta es una advertencia positiva, casi es una alerta porque casi rebasa la línea azul y se trata de el indicador siguiente, la identificación partidista en favor del Partido Acción Nacional. Esta es una variable muy fuerte porque alguien que dice yo me identifico con este partido tiene una relación más sólida, más fuerte que solamente tener intención de votar por ese partido. Lo relevante aquí es que las personas que hicieron posible esta alerta, nosotros las presentamos en esta metodología nuestra en algo que llamamos el hipocentro. Y entonces, miren, estas son las personas que están apoyando al Partido Acción Nacional como nuevos fans, jubilados, una parte de jubilados, por supuesto la mayor parte de los jubilados seguramente están con Morena, quienes desaprueban la labor del presidente, o sea, el PAN está capitalizando el descontento el descontento con López Obrador, por supuesto en algunos sectores, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica, y estos sectores medios, sí, de 20,000 a 50,000 pesos, tirándole a nivel medio alto. ¿Quiénes son los que no contribuyeron a ese avance del PAN? Los que aprueban la labor del presidente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues no sé si hay tiro todavía o no hay tiro, pero por lo menos está perfectamente claro quiénes son los que están capitalizando la condición de encono o de descontento con el presidente López Obrador. Es el PAN. Si vemos otros partidos, porque ya estamos viendo, miren, este es el PRI. El PRI en absoluto está capitalizando eso, o sea, no es de cuidado el PRI. Movimiento Ciudadano menos, miren, incluso Movimiento Ciudadano como viene en una condición de caída. Y entonces, bueno, esto explica mucho de lo que está ocurriendo hoy. Incluso hay declaraciones de dirigentes del PAN que dicen no estamos de acuerdo con Marco Cortés de revalidar, de continuar la alianza con el PRI, con el PRD. Sí, no los necesitamos. Quizá incluso vean ellos como más atractiva la alianza del PAN con Movimiento Ciudadano y dejar morir ya al PRI y al PRD. Entonces son posibles futuros. Bueno, vamos a ver un poquito más acá. ¿Qué más tenemos? Me voy a detener, les digo nada más donde hay una alerta. Miren, esto es muy interesante. Marcelo Ebrard, ¿sí? Miren cómo el valor de este lunes es un valor rayano en la línea de advertencia negativa, cuando había estado en un valor de este tamaño. Algo pasó al interior de las huestes de Morena que le generó una situación de deterioro a Marcelo Ebrard, y la que tiene un valor alto, muy alto, es Claudia Sheinbaum. Algo pasó ahí. Claro, son grupos minoritarios, pero son grupos que
de manera espontánea señalan a estos personajes como los deseables para la presidencia de la República. Entonces es importante. Miren, esta es una situación interesante. La pregunta es, ¿usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? ¿Se acuerdan qué porcentaje apoya a López Obrador? 62%. ¿Qué porcentaje de familias está siendo beneficiada con los apoyos? 57.2%. Es casi lo mismo. Entonces, aquí tenemos un elemento que nos habla de una situación interesante que tiene que ver con la manera en que está conformada la fuerza del presidente López Obrador. Y hasta aquí quiero llegar en este tema para ver ahora rápidamente el documento de encuesta, porque es importante saber en qué está pensando la muchacha. Lo he dicho muchas veces, los gobiernos tiran su dinero para tener información de las cosas que están siendo publicadas en redes, en periódicos, y les interesa mucho saber qué están diciendo de ellos. Y saben una cosa, compañeros, eso viene valiendo madre. La guerra política no está en los medios, la guerra política está en las mentes de los electores, y lo que está en la mente de los electores se obtiene haciendo esta pregunta en una buena medición. Dice, de todas las noticias difundidas en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Vale madre que alguien haya sacado un tema si no llegó aquí, si no se registró en las mentes de las personas. Entonces, muchas angustias de los políticos, ¿sí?, o de las personas que están preocupadas por una condición de imagen pública se despejarían si en lugar de estar atendiendo las pendejadas que alguien publica o las pendejadas que alguien dice, vieran realmente qué es lo que la muchacha está pensando. Lo importante, compañeros, es la muchacha, lo demás vale madre. Y la muchacha lo que está pensando, o lo que estaba pensando el lunes, es en las elecciones. Sí, ¿en qué más? Ah, excelente, estamos de lujo entonces. Hijo, siéntate aquí, mira. Si quieres. O bueno, siéntate ahí para darle publicidad ya a la mesa, para que vean quién llegó, chingo. Bueno, miren, ya con eso que están viendo ya saben quién es, ¿sí? Sí, con la parte abdominal es suficiente para que sepan de quién estamos hablando. Bueno, mire, la inseguridad, los secuestros, los asaltos, el tema de inseguridad, todavía el caso de Evany a nivel nacional, ¿sí? Entonces, bueno, vamos entonces a ver otras cosas aquí rápidamente también, porque quiero ir a un documento que es muy importante. Miren, la aprobación del presidente, 61.7 ya en estimación de encuesta, ¿sí? Y bueno, esta es la historia de la aprobación del presidente. No sé si hay aquí alguna otra cosa. Sí, hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con lo que estamos nosotros aquí abordando, y es la intención de voto de la alianza PRI-PAN-PRD, incluso metiendo a MC versus la alianza conformada por Morena, Partido Verde y MC. Esto es importantísimo, miren, aquí está, porque, fíjense bien, aquí está la pregunta, dice, si hoy fueran las elecciones para presidente de México y las opciones fueran la alianza Morena, PT, Partido Verde contra la alianza PRI, PAN, PRD y MC, ¿por cuál de ellas votaría? Miren, esta es la situación. Morena y sus aliados tienen 51%, ya redondeando, mientras que PAN, PRI, etcétera, tiene 13 es 4 veces más, serían 46 y un poquito más. O sea, no está siendo doblada, compañeros, ¿sí? Se las están metiendo cuadruplicada. Es terrible. Bueno, esto es interesante, porque entonces uno dice, a ver, una primera paradoja. Si un partido tiene 4 veces más fuerza electoral en intencionalidad de voto que otro, ¿cómo es posible que no ganen las 6 gubernaturas? Ahorita me vas a explicar, ahorita vamos a escuchar tu justificatoria, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a escuchar, pero por lo pronto, ahí está un elemento que hace plausible, por supuesto, la expectativa de que Morena arrasara en las elecciones pasadas, ¿okay?
Y ahora me quiero ir al último documento para dar el último elemento de juicio que es importante en esta discusión. Miren, este documento no se presenta siempre, se presenta cada 4 evaluaciones, o sea, lo vamos a ver dentro de 4 semanas. Es la Carta de Navegación Política, ¿sí? ¿Ok? La Carta de Navegación Política. Estas son cosas, pues, de nuestra metodología. ¿Sí? Un día, cuando los encuestadores de México y otras latitudes del mundo quieran hacer bien las cosas, bueno, si nos hablan, les vamos a poder ayudar. Ya tenemos todo listo, ¿verdad, Gilberto? Claro. El sistema, todo, para que... Está preparado para eso. Si mañana quieren ya trabajar como debe ser, ya lo pueden hacer, ¿sí? Aparte van a ganar más dinero, porque van a poder cobrar más. Una partecita de lo que cobren además es lo que nos van a dar a nosotros. Si van a hacer lo que tú dices, si lo Créanme, que- compañeros competidores, les va a doler, pero les va a encantar, ¿sí? O sea, pero bueno, dejemos otra cosa, ¿sí? Miren, aquí está la Carta de Navegación. Estos valores que están aquí arriba es la evolución, no desde el que empezó, porque luego ya no alcanzamos a ver los numeritos. Esto es del 27 de febrero al 18 de marzo del 21, y son los valores que ha estado sacando López Obrador sucesivamente en aprobación. Miren, aquí está 60, 64, 58, 61, 65, 64, así, y este último, de este últimas 4 semanas, 61.7, ¿sí? Ok, miren, este cuadrito nos habla de cómo está la situación en los estratos diferentes que tengo aquí. Geográficamente no me puedo asomar a todos, porque hay unos tan pequeñitos que no alcanzo a ver, pero sí, por lo menos a los más grandes, como la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Miren ustedes cómo estamos en color amarillo, pero en el Estado de México en el periodo anterior estuvimos en rojo. En Veracruz también estamos en amarillo, pero 2 periodos antes estuvimos en azul. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en rojo, que en este periodo el valor que obtuvo la aprobación al presidente fue significativamente menor que la que tiene de manera global. Acá, por ejemplo, que en este periodo, ¿sí? En Veracruz la aprobación del presidente fue significativamente mayor, ¿sí? Observen ustedes. Entonces, sobre esta base tenemos un concepto interesante, que es cuando las últimas 4 son de un mismo color, se consolidan, se solidifican, o los avances, como en este caso que se está dando en la zona rural, o los deterioros, como este que se está dando en la zona urbana. Si la próxima vez que actualicemos esto se siguen aquí en azul y acá en rojo, entonces estará consolidada. Aquí estamos en proceso de consolidación de estas fortalezas y debilidades. Entonces vámonos a ver en qué lugares se fortaleció el presidente en este último periodo. Pues la generación silenciosa, donde más en la gente de licenciatura se debilitó, pero no nada más se debilitó. Vean ustedes cómo los últimos 4 que están en rojo, o sea, el presidente no las trae todas consigo entre la gente que estudió. A lo mejor los que estudiaron somos los más pendejos, ¿sí? Y por eso nosotros no estamos muy contentos con el presidente López Obrador. No sé, pero yo creo que no es buena señal que la gente que estudió no vea al presidente con tanta devoción como la mayoría. Por supuesto, hay gente que estudió y que estudió mucho y que adora al presidente. En el mundo real no hay uniformidades. Seguimos, compañeros. Las amas de casa o las personas que se dedican al hogar se está fortaleciendo, se está a punto de consolidarse. Entre los desempleados, miren, esto es muy importante. Los desempleados son las personas que están pagando ya el costo, el precio de la crisis económica. Miren ustedes, este valor rojo, cuando antes había estado en color amarillo, llega en este último periodo a 25% de aprobación. Claro, hay un margen de error muy grande, pero no deja de ser indicativo, importante, que es significativo el descenso. O sea, hay gente que ya está sufriendo a la 4T en carne propia, ¿sí? Y los desempleados son unos. Aquí miren cómo la gente que simpatiza con el PAN está en rojo. Bueno, pues es claro, esto es obvio, sí. Igual que la gente que simpatiza con Morena tiene una condición de fortaleza pues muy sólida. Sí, si nos vamos hacia atrás, bueno, pues en general está rojo en una parte y azul en el otro.
Pero quiero terminar para concentrarme en la última fortaleza sólida, una fortaleza enorme. Miren esto que está en azul, todo está en azul, toda la historia. Y en la otra parte que no les estoy mostrando de la carta de navegación también está en azul. Y la otra parte que está aquí abajito está en rojo siempre. O sea, mucho de lo que nos puede explicar qué está pasando en este país tiene que ver con dos grupos sociales. Uno, la gran fortaleza del presidente López Obrador, súper, hiper consolidada. Los que reciben apoyo de algún programa del presidente López Obrador, ¿sí? ¿Quiénes no? Los que no reciben apoyo del presidente López Obrador. Estos elementos de juicio, compañeros, son los que nos pueden explicar muchas de las paradojas, muchas de las cosas que estamos nosotros enfrentando hoy en día. Entender el fenómeno político es muy interesante. Hay quienes piensan que los que entienden el fenómeno político son los que se fueron a hacer un doctorado en ciencias políticas, ¿sí? Y bueno, es muy bueno que hayan estudiado y leído muchas pendejadas, ¿sí? Pero el fenómeno político no se va a entender nunca cabalmente si no entiendes qué chingados está pensando la gente. Y para eso hay que venir con nosotros, con los estadísticos, cabrones. No con los que andan haciendo encuestas a los pendejos, y con los estadísticos. Y entonces les estoy diciendo para que entiendan. Y miren, me vale madre lo que piensen, y me vale madre si me contratan o no. Y me vale madre que los pendejos se ofendan y digan, yo no quiero saber nada de ese cabrón. Ustedes no son mis clientes potenciales. Mis clientes potenciales son los inteligentes, ¿sí? Los que dicen, ese cabrón me cae de la chingada, pero me conviene contratarlo. Esos son mis clientes, a esos son a los que busco, ¿sí? ¿Ok? Compañeros, los temas entonces, ¿sí? Teniendo en mente esto que está aquí, podemos abordar, quizá, no sé si les parezca, salvo que ustedes tengan otra opinión, que abordemos, para que esté fresquita esta información, la paradoja. Y nos vamos rápido en el tema de cuál es la paradoja de la 4T. O sea, ¿por qué si tienes 4-1 no ganas las 6 elecciones? ¿Por qué? Y esto es muy interesante. La gente en el análisis político, hay unos cabrones que incluso dicen que hacen análisis político superior. Bueno, aquí está uno enfrente, sí. Pero en el caso de él, sí, porque él sí entiende esto. Sí, pero hay otro más o menos igual de gordo, sí, que está allá en México, que dice que hace análisis político superior. No entiende ni madre. Miren, si la clase política no entiende... Sí lo entiende, pero no lo comprende, que es diferente. Pues puede ser. Mire, si la clase política no entiende que la elección de López Obrador fue paradójica, si la oposición no entiende eso, y si el López Obrador y su gente tampoco lo entienden, entonces andan perdidos diciendo sarta pendejadas. Miren, la elección fue paradójica, ¿por qué? A ver, ¿qué hace un candidato cuando quiere ganarse el voto? O la intención de voto, por lo menos, por lo pronto. Pues ofrecerle cosas que la gente quiere. La elección de López Obrador del 18 fue paradójica porque él, lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que repetir a veces, ya de una vez abren la pinche mente y entienden. Sí, él decía, yo quiero mandar a la chingada el aeropuerto. Le preguntábamos a la gente, oye, ¿quieres que se le den en la madre al aeropuerto? La gente decía, ni madre. Eso no lo querían. Vamos a darle amnistía a mis amigos narcos, ¿sí? Bueno, él no lo decía así, pero decía, ¿tú quieres eso? Y la gente decía, ni madre. Vamos a darle en la madre a la reforma educativa, tampoco querían. Oye, ¿y por quién vas a votar, güey? Pues por ese cabrón que quiere hacer cosas que yo no quiero. Bueno, esa es una paradoja, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la nueva paradoja? Hay muchas, pero la nueva. ¿Cómo es posible que un presidente y un partido que tienen tanta fuerza electoral legítima, ahí están las encuestas, yo no estoy cuestionando eso, ¿sí? Es más, nosotros detectamos más poderío en Morena y López Obrador que lo que el común de las encuestas le reconoce. ¿La paradoja cuál es? Que dada la conformación de fuerza, eso es otra cosa que hay que entender, no es lo mismo la gente del 18 que votó por López Obrador, todos los pendejos, ¿sí? Del CIDE, ¿sí? Que ahora andan ahí llorando los cabrones, ¿no? Pero apoyaron a López Obrador para que llegara a la presidencia, ¿sí? ¿Ok? Otro pendejote, Broso, lo apoyó. Otra, tarugona, Denise Dresser. Hay un chorro de gente de la intelectualidad, del sector artístico, que no entendieron que no era una buena opción, ¿sí? Les ganó la víscera, les ganó alguna razón en su mente, ¿sí? Pero lo apoyaron y ahora ya no están.
Mucha gente que apoyó a López Obrador ya no lo apoya, pero los programas sociales hicieron que mucha gente que no lo apoyó ahora lo apoya. Yo tengo amigos que me dicen, ya me está llegando la ayuda de López Obrador, yo no voté por él, pero pues ya hasta le veo bonitos ojos, chingado, ¿sí? Y ya lo están apoyando. Entonces, se dio una reconformación de la fuerza de él. La bronca, y aquí está la explicación de la paradoja, es que la gente que está apoyando a López Obrador es gente que por lo común no participa en los procesos electorales, no participa de la vida pública por una razón fundamental. Están con todos los problemas del mundo. Ellos están preocupados, están exactamente en la base de la pirámide de Maslow por las cosas más básicas: comer, respirar, ¿verdad? Y si se puede refocilarse sexualmente de vez en cuando, pues órale, ¿sí? ¿Verdad? Es el tipo de gente que dicen sexo, dicen cuando se puede, ¿sí? Entonces, tenemos entonces una situación de ese sector social que no participa, y entonces para que hagan efectivo su apoyo que sí tienen por el presidente y por Morena, lo que tienen que hacer AMLO y Morena es ejecutar un descarado fraude electoral. Esa es la gran paradoja. El fraude electoral, ¿cuándo se aplicaba? Cuando un partido no tenía la intención de voto suficiente para ganar. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Torcer la voluntad popular para que votaran por ellos. ¿Cómo? Comprando los votos, llenando urnas, haciendo todas las cosas que ya sabemos. Ok. Aquí la paradoja es que tienes que hacer fraude electoral para hacer valer la intención de voto, ¿sí? Para que la gente exprese en la urna su real intención. Entonces, es una situación muy, muy interesante, muy paradójica también. Y en estas estamos, compañeros. En este contexto, por supuesto que yo creo que sí hay tiro. Y la oposición debería de centrarse todo este tiempo en machacar que hubo fraude electoral y cerrarle el camino a López Obrador y a Morena para que no sigan haciendo participar al crimen organizado y para que no sigan utilizando las dádivas como una manera de compra de votos, ¿sí? Y todo este tipo de cosas de participación de funcionarios, etcétera. Si se centran en ese sentido y le amarran las manos, entonces habrá tiro. Si no logran eso, porque tenemos un IFE todo azorrillado, un INE, ¿sí? Que ya se da de santo si no lo destruyen, ¿sí? Entonces, si no logran eso, el 23 por supuesto que va a volver a ganar Morena, y el 24 va a volver a ganar Morena, fincada en un paradójico, pero a final de cuentas, enorme, descarado fraude electoral. Hasta aquí llego, compañeros. ¿Quién quiere empezar la conversación? Pues además ya se me acabó la voz y ya tengo que dejar un poquito para cantar el lunes. ¿A quién escuchamos primero? ¿Ya traes el micrófono montado? Sí, ya, si quieres empezamos. Escuchemos entonces a Ernesto Cerda, pero antes déjenme presentarles a los nuevos compañeros que se nos han agregado a la mesa. Miren, ya lo conocen, ¿verdad? José Daniel Borrego. Saludos. Hay quienes piensan que es mi hijo, pero no es mi hijo. Hombre, qué bárbaro. Si fuera mi hijo sería todavía más cabrón, es lo que le digo yo O a más alguna pendejo. gente. Bueno, dejemos al margen de error ahí, el margen de error. Les mando un saludo, pues bueno, vamos con el fundador. Sí, de la mesa, el decano, el decano. El decano, bueno, acá está, también se llegó nuestro chairo favorito, ¿sí? ¿Verdad? Siempre que está aquí nuestro chairo, pues le tenemos que hacer la pregunta, ¿sí? ¿Sigue siendo un honor estar con Obrador o ya empieza a ser un horror estar con Obrador? Un honor, muy bien, muy bien, ok. Esa pregunta siempre se la hago a mis amigos chairos, bueno, el licenciado Valles, que ya está, y el contador, abogado, sí, Ernesto Cerda, tribuno, a cual escuchamos con este tema. Adelante, Ernesto. Bueno, ¿recuerdas que se dio antes de las elecciones una proyección de lo que nosotros pensamos con respecto? ¿Nosotros quiénes? El Instituto Ciudadano, que está compuesto por gente de diferentes profesiones y gente de a pie, gente de pueblo, gente que no tiene una raigambre universitaria o tecnológica, pero es gente que trabaja, trabajadores
digamos, de algunas empresas que tienen la capacidad de prepararse y viven la situación del país. Muy bien. Entonces, cuando nosotros llegamos a una propuesta, dijimos que si Morena no ganaba 6 de 6 sería un fracaso para Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque dio todo lo que había que dar. O sea, punto número 1, recursos ilimitados. Punto número 2, el apoyo irrestricto de todos los secretarios de Estado que estuvieron haciendo campaña. El apoyo de los gobernadores, sean de Morena o sea de otros partidos que jalaron con ellos, excepto en Tamaulipas, que ahí hubo un problema especial que habrá que analizarse. Y tercero, la utilización de las aportaciones, tanto físicas como materiales, de los grupos ilícitos del país. De ese tamaño fue la operación. Y nosotros decíamos que si no ganaban 6 de 6, era un desperdicio de todos los recursos que habían estado manejando. Y hacíamos unas admoniciones a la gente de Morena, le decíamos que recordaran que el azar siempre juega una cosa importante en el mundo, y la incompetencia también, y ellos debían de haber manejado bien la movilización, porque su base social de votación no tiene la capacidad o la historia o la educación o la cultura de ir a votar. Entonces su base social... O sea, que usted coincide con nuestras apreciaciones, compañero. Claro. Muy bien, excelente. Los tomamos en cuenta, es Muy obvio. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros sí dejamos muy claro que era un error. Y yo les quiero decir, al día siguiente, si ustedes siguieron las mañaneras, acuérdense lo que dijo el presidente. Chinguen a su madre todos. Estaba enojado. O sea, me decía uno de los señores que estudia su manejo corporal y todo. Dijo, oye, pues sí, lo menos que yo pude haber hecho es haber corrido cuando menos a 2. Y acuérdense que al día siguiente mandó llamar al presidente de Morena. Se va a decir, Mario Delgado. ¿Qué pasó contigo, camarada? Te dimos... O sea, ¿cuál era la joya de la corona? ¿Usted cree que se le esté haciendo muy ojona para hacer paloma? Definitivo, ¿Sí? Le fallaron al presidente. Si el presidente les dio todo, hasta de más. En algunos estados dio de más, porque movilizó todo lo que había que movilizar. Y entonces, la joya de la corona era Aguascalientes. Los demás, porque eso iba a ser la humillación al PAN, pues. Así es, Claro. Es decir, se acabó el PAN. Sí, esa claro, era la idea. Claro. Entonces, para evitar esto que se viene dando, hay mucha gente que está volteando a ver al PAN como la única opción. Eso era importante, darles en la cabeza. Por eso la pérdida ahí duele, y le duele mucho al presidente. Tan es así que él mismo le señala al presidente que lo mandó a llamar para acá, porque tiene que haber culpables. Alguien no movió lo que tenía que mover en 2 estados fundamentales, en Durango, que ahí el vuelco de último minuto les quitó Durango. Había posibilidades mayores por Morena, sin embargo, otra vez la mala operación, la falta de manejo los hizo perder. Y en los demás estados, pues era el PRI que ganó. Aquí dimos los nombres de los candidatos, todos eran del PRI. O sea, la verdad, por ejemplo, en Hidalgo, pues la votación que sacaron en Hidalgo es la misma que sacaba el PRI en los últimos 60 años. Entonces, creo que lo valuante para ellos, lo valeroso, lo importante, la joya de la corona, era... Yo quisiera, si me permites hacer una breve... preguntarle a nuestro amigo representante de Chairo, ¿no se sienten ustedes engañados por López Obrador cuando... Si quieres al rato me la contesta, ¿sí? Porque no te hace el micrófono. Pero sí sería interesante saber cómo se siente al interior de Morena que no sean postulados los que hicieron posible el triunfo de Morena, los que estuvieron con López Obrador por tantos años, y que ahora simplemente ven que sus antiguos opositores, ¿verdad? Sí, son los que están ocupando los puestos. Pero bueno, ok, perdóname, nada más para que no se me olvide la pregunta y que quede por ahí ya en el aire. En esa perspectiva, creo que le salió caro. Alguien decía, oye, ha hecho todas las irregularidades habidas y por haber. Sí, y lo hizo todo el día de la elección, estuvo inaugurando obras. Claro. O sea, promocionándolas al menos. Lo que no han entendido las gentes de oposición es que la posibilidad que está manejando Andrés Manuel son las mismas posiciones de un
gobierno autócrata, que le vale un comino la ley. Se los ha dicho muchas veces, yo no sé por qué no entienden, dice, la ley no es la ley. No o sea, me vengan con que la no ley vengan es con que la ley es la ley. O sea, entiéndanme que no están jugando con alguien que respeta las Es cierto leyes. que luego dijo, a mí me la pelan, no dijo eso. Pues quién sabe si lo haya dicho, pero si no, se la están haciendo. A mí me parece Lo que... dijo de forma telepática. Ok. Entonces, nosotros al finalizar vemos que lo que se está dando es el fortalecimiento de una facción muy pequeña del pueblo. En tus encuestas, y a nivel nacional también, no pasa de 1/3 de la población. Sí, claro. O sea, así de ese tamaño está la Sí, oposición, sí. no más. ¿Por qué? Porque no tiene el discurso, porque no tiene Sí. la dinámica del conocimiento. No le hablan al pueblo. Andrés Manuel cada mañana le habla a su pueblo, a su gente, Sí. y los otros se van con la grita. El pelearse con los reporteros es acabarse, decir yo estoy muy bueno y no han hecho nada. Más que no se acuerdan. En una de las condiciones anteriores, cuando lo pescaron con aquel dinero de los billetes, ¿qué dijo? A este gallo no le han quitado ni una pluma. Así es. No, y fue una cosa escandalosa, terrible, y sin embargo, no pasó. Entonces, bajo esa perspectiva, las posibilidades de Morena... A ver, estamos de acuerdo en que globalmente no pasa, pero eso es lo que está generando que cada vez más personas que con un cierto sentido crítico lo vayan abandonando. Sí, el problema es que ese abandono ha sido tan lento y tan fuera de la razón que no alcanza. Ahorita, estamos hablando Ok, en de acuerdo, ahorita. de acuerdo. Entonces, Pero sí ahorita alcanzó para ganarle 2 gubernaturas. sí, ahí es donde nosotros le decimos, cuidado, ¿qué pasó ahí? Tú tenías todo para ganar. Ahora, hay que hablar de Aguascalientes. Aguascalientes, el gobernador que está hizo muy buena labor, sin duda. Es un cuate que levantó Aguascalientes, lo creció, y la gente, que era gente de clase baja, subió a clase media, y esa fue la que votó. O sea, las clases medias, las aspiracionistas, son Por supuesto. ese es Claro. lo que hicieron ganar. Sí, claro. Y ahí no puede llegar, No. y no le alcanzó. No le alcanzó. Ahí cuando va un siervo de la nación, esa gente le dice, no mames, por favor, sí. No Entonces, mames. en esa proyección, nosotros le decíamos a un buen amigo de México, me decía, es que no hay tiro. A ver, cabrón, siempre hay tiro. El problema es que a lo mejor te van a romper la madre. Claro, O sea, claro, es más claro, diferente. claro. Yo le decía, a ver, 2 peleas de Canelo con el ruso. Pues hay tiro. Más que no le puse una madriza el Padre Señor Nuestro. O sea, entiendes, si hay tiro. El problema es que tu contrario es tan débil que le puedes dar una madriza como se la pusieron a Canelo. Entonces yo creo que sí hay tiro, siempre habrá tiro. El problema es qué tipo de tiro tienes. Y yo creo que Morena va a consolidar con todos sus errores, va a tener que cambiar de gente en el partido, va a tener que echar de mano de siempre de los mismos priistas. Vete en los estados, van a tener que tomar la misma estructura de elementos del PRI. Y hasta ahí. Ok. Entonces, compañeros, estamos ante la paradoja. ¿Quién sigue de ustedes? Ante la paradoja del gatopardismo. Triste. Cambiar todo para que nada cambie. Vamos a escuchar a Gilberto. A ver. Escuchar a Gilberto Reyes. A ver, compañero, la primera pregunta que te hice. Sí, ¿Adviertes entre tus amigos morenos, no sé, como nuestro muy querido Benjamín Castro, que ya no viene aquí porque nos acusó de que éramos anti-AMLOs, algún malestar, alguna inconformidad, no sé, alguna comezón chincualera, así, porque no los toman en cuenta? sí, definitivamente. Incluso se presentó en Nuevo León cuando las bases no se nos tomó en cuenta. Ok. Nos hicieron a un lado de manera muy evidente. Hay muchos ejemplos que no tiene caso comentar, pero yo espero que con lo que estoy diciendo, pues con eso sea suficiente, ¿verdad? Nos hicieron a un lado, todo lo que volviera a las bases de Morena, nos marginaron. ¿Verdad? Nos marginaron y pues sí, hay un gran descontento porque realmente
hicimos todo nuestro esfuerzo para que en el 2018 ganara Andrés Manuel López Obrador, pues sí, era obvio que se pensara que nos iban a tomar en cuenta de manera muy importante y les dieran el valor que corresponde, la valía que se tiene en las bases, ¿verdad? Quienes con toda convicción, ¿verdad? Con toda decisión, con todo el esfuerzo, se estuvo trabajando un buen tiempo, obviamente incluyendo el día de la jornada electoral. Y pues se pensaba, quizá ingenuamente, por poco conocimiento del ámbito político y de las estrategias, como lo dirían, milenarios, ¿verdad? De la gente de otros partidos que arribaron luego a Morena, pues ingenuamente pensábamos que todo iba bien, pero de repente cambiaron las cosas, arribó gente con experiencias nada éticas en el proceso de los movimientos políticos, sobre todo internos en un partido, en este caso Morena, y se adueñaron de casi todo. O sea, que pues, se los chingaron. Pues en términos concretos, y si quisiéramos usar esas palabras, pues sí, realmente eso es lo que ocurrió. Entonces, por otro lado, en el caso de... Pero no importa, como quieras, siguen apoyando a AMLO, ¿no? Ah, bueno, es que... Miénteme, eso no es gripa. Pégame, sí, mátame claro, si quieres, pero no me dejes, claro, chingue a su madre. No, Muy bien, no, compañero. lo que pasa es No, una bien. cuestión En de cosas de amores. Es una cuestión de convicción, de ética, de institucionalidad, de nacionalismo. Muy Es bien, que muy aquí bien. lo que se persigue, señores, amigos, amigas, lo que se persigue son dos cosas fundamentales, tres. Número uno, el bien del pueblo. Número dos, la fortaleza de nuestras grandes instituciones. Y número tres, el futuro del país, la nación. Esos son los tres cosas fundamentales. Los seres humanos somos de paso. Bueno, regresando al punto, en los estados donde participaron como candidatos gente que no era de las bases de Morena, pues sí, porque me imagino que sucedió lo mismo que en Nuevo León. Pues, y es que en realidad son las personas que al final de cuentas son más conocidas en el ámbito. Ahora bien, ¿por qué se perdió en esos dos estados? Yo no voy a decir la justificación, ¿verdad? Sino que la razón de por qué, a qué se debió, ¿verdad? No que esté justificando la derrota, sino simplemente puntos de vista un tanto generales de qué fue lo que sucedió. Primero que nada, las elecciones son regionales, entonces cada estado tiene sus propias características, Sí, claro. sus propias ventajas y desventajas para el partido en el gobierno. Por ejemplo, imagínense ustedes cómo va a suceder que algún día Morena gane en San Pedro. Pues impensable, ¿verdad? Es una región que definitivamente no es para que gane Morena nunca, ahí no. Y así ampliando un poquito el área geográfica, pues lo podemos extender de manera un tanto, digamos, frágil o light, pues en los estados, ¿verdad? Hay estados como Aguascalientes, está muy arraigado la idea del PAN, y entonces en Durango pues, supongo que algo parecido. Entonces ahí ocurrieron varias cosas, ¿verdad? Una, la negligencia de los organizadores que no les alcanzó para lograr el movimiento de los bases, como decía nuestro amigo Ernesto Cerda, no les alcanzó para mover toda esa gente que podía... O sea, no fueron lo suficientemente eficientes para hacer el fraude electoral. No, Porque ese es un fraude electoral. Y no solo eso, es un delito grave. La capacidad suficiente para moverlo, para convencerlo, ¿verdad? Eso es un delito Porque habría grave. que moverse en lugares muy alejados de las áreas donde estaban las casillas. En ¿verdad? este mismo gobierno se hizo eso como delito grave. Bueno, por otro lado, en el caso del INE, señores, seguramente mucha gente no sabe, pero yo fui consejero electoral en el Distrito 10, en las elecciones del 2009 y del 2012. Entonces, me consta, ¿verdad? Y conozco de cerca, digamos, toda la estructura, la manera de proceder y cómo se llevan las cosas también en el líder local, ¿verdad? En el consejo local de aquí de Nuevo León, que pues, obviamente es muy parecido a mi estado. Yo sé cómo están las cosas. Entonces el INE operó a favor del PRI-PRD, ¿verdad? El INE operó a favor de ellos. ¿En esta elección? En esa elección, y tengo dos datos fundamentales. O sea, hay fraude al interior del referee. Llámesele como se le llame, pero sucedieron cosas como la siguiente. Miren, a 70 minutos después
de que cerraron las casillas. Las casillas se cierran a las 6, excepto cuando ya se terminaron de votar todos. Cuando todos los de la lista nominal terminaron de votar, por decir algo, a las 5, sí puede cerrar la casilla a las 5. Okay. Pero eso es rarísimo que suceda, ¿verdad? Okay. Rarísimo. Entonces, las casillas cerraron a las 6. De ahí apenas se comienzan a contar las boletas que quedaron. Y hay que invalidarlas cada boleta, porque yo estoy en eso, yo supe todo eso, ¿verdad? Okay. En el 2000 yo fui capacitador electoral. En el 2003 fui asistente de los consejeros, luego consejero. O sea, tu idea es que el INE... Ahí va. No, denme chance. No, fraude no. Pero prácticas antiéticas, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo que se lleva, y luego después empezar a contar cada uno de los votos y acomodarlos por categoría, por elección y cuánta cosa. Y luego después hacer los paquetes. Y luego meterlos y llenar las actas. Eso se lleva un buen rato. Pues resulta que 70 minutos después de las 6 de la tarde, el INE ya está reportando algo del 20% de las casillas, no sé si eran en Aguascalientes y en Durango o en ambos. Háganme el favor, por favor, eso no sucede, es increíble, están falseando la información. Esa es una. La otra también que tiene que ver, no sé si el INE, pero sí los partidos. Hubo casillas de gente que revisó, y de 10 que revisaron, 5 ocurrió lo siguiente. En la votación, creo que fue en Aguascalientes. En la votación para gobernador había, por decir algo, 600 boletas. Y en la misma casilla que se votó para ayuntamiento había 500, se perdieron 100 boletas. Eso puede suceder en 2 o 3 boletas, que alguien llega a votar, le dan las 2 boletas, tacha la de gobernador y la del ayuntamiento se la guarda. Puede ser de 100 una, porque así lo reporta el INE que puede ser. Pero aquí no, eran casillas, la mitad de las casillas que se revisaron, 100 boletas se perdieron. Ese es otro detalle que no se ha tomado en cuenta. O sea, o sea que hubo fraude en contra de Morena en Aguascalientes. Antiéticas, ¿verdad? Pero todo este tipo de cosas, de irregularidades, pues no salen tan a la luz y no se van a tomar en cuenta y no van a revertir la votación. Por lo tanto, concluyendo, sí hubo una negligencia de parte de los organizadores de la coalición Hagamos Historia, pero esas son las razones, no lo estamos justificando, por eso es lo que sucedió en términos generales. Y sí, a pesar de todo lo que se dice que apoyó el gobierno para que Morena pudiera ganar las 6 gobernaturas, efectivamente, aún así, hubo una serie de irregularidades por todos lados, pero por todos lados, que no fue posible revertir eso, ¿verdad? Esa es mi opinión. Muy bien, compañeros. Vamos a escuchar entonces a... Bueno, quiero hacer un aporte técnico. A ver, adelante. Para que nuestros amigos tengan una idea, aquí se ha estado manejando el fraude. Voy a leer, porque no haya problema, ¿qué es la definición de fraude electoral? Nos vale madre, compañero. Yo sé que a usted le vale madre, pero a la gente no. Yo sé que la gente matemática es la definición a la cual se atuvo López Obrador las múltiples veces que ha acusado fraude en México. Sí. Sí, entonces vamos a leerla. Vamos a escucharla. Eso es lo mismo que él ha estado gritando. Dice, el fraude electoral es la intervención ilícita en un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales, ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo las de los candidatos rivales, o ambas. Lo que constituye también un fraude electoral es el manejo o acarreo de personas. Ok, de acuerdo. Digo, porque sepan que sí hubo fraude, eso sin duda. Sí, claro que sí hubo. Escuchamos a José Daniel Borrego, y en lo que se acomoda el micrófono y pues trata de organizar sus ideas, déjenme saludar a Mónica Muscaria, mi niña, que nos hace un comentario. Igual que Sergio Iturria. ¿Se acuerdan? Sergio Iturria iba a nuestras reuniones cuando sesionábamos allá en el extinto restaurante El Regio de Gonzalitos. Y nos manda a saludar. Nosotros también te mandamos a saludar, Sergio. Ojalá vengas. Estamos aquí en el Antonio I. Berta Castilla. Berta Castilla es Chaira también, ¿verdad? No, Berta. Nos manda a saludar. Dice que es un honor estar con Obrador. Bueno, muy bien. Everardo Perales, Neto Garza González, César Muñoz, Alejandro Castro, Jorge Rodríguez Robledo,
Compañeros, si pusieran algunos por ahí alguna notita de dónde están geográficamente ubicados, sería muy padre. Ricardo Moreno nos dice, por favor consíguenle un trabajo a José Daniel. José Daniel, ¿anda sin chamba, José Daniel? Sí, dile que me consiga uno. Puede ser de... Puede trabajar de paqueterito de ahí, paquetero, o algo, sí. vender abón, lo que él Puede quiera. vender abón. No quieres, oye, ¿cómo se llama ese pinche negocio fraudulento que hay donde la gente, Herbalife, donde la ¿o qué? gente paga para trabajar? ¿Cuál? Hay un lugar en México donde la gente paga para trabajar y yo esperaba de la 4T que arreglara esas pendejadas. Sí, o sea, pagas para trabajar, no tienes ninguna garantía, ningún derecho, nada. Pero pagas. Pero cada semana te están metiendo cosas en la cabeza, estás agradecidísimo, ¿sí? Más o menos como ¿cómo se llama? La iglesia esta. ¿La cienciología o qué? No, también, sí. La del compañero este que se acaba de declarar culpable. Bueno, en fin. La luz del mundo, la más luz o del menos. mundo. Estos cabrones, ¿cómo se llaman? Bueno, la Secretaría del Trabajo debería hacer algo al respecto. Mire, dice Mónica, mi hija, dice, muy peligroso que hayan hecho delito grave el fraude electoral, pues si llega alguien de la oposición al poder, puede encarcelar con todas las de la ley a muchos, AMLO como siempre poniéndose en situaciones que son trampa para él mismo. Sí, lo hemos dicho muchas veces, AMLO es una delicia como adversario político, solito se mete en problemas. Otra vez berrinches, te dicen a ti, Ernesto, que estás haciendo berrinches. Viejo decrépito, ¿qué otra cosa te puso? Déjame ver. Él se llama Neto Garza González, ¿lo conoces? Neto Garza González. No, pero si es tan hombrecito y que tan si eres macho, que vengas, cabrón. Está diciendo aquí el compañero. Va a ver. Bueno, te advierto que el contador Cerda es de armas tomar. Sí. A ver, mi Neto. querido... Se llama Ernesto, Neto Garza González. Ernesto Garza González, si tienes algo que la naturaleza no les da a muchos como tú, y que seguramente tienes padre y tienes madre y son mayores que tú y son viejos, qué lástima que así te refieras a tus padres y a tus abuelos. Oye, él nomás dijo que eres berrinchudo. Yo dijo viejito. No, eso lo puse yo en mi cosecha. Que eres viejo dile decrépito. el problema de que tiene el señor es que le faltan lo que a muchos nos sobran aquí en la mesa. Es venir aquí. Te reto a que vengas la próxima semana. Que te ves berrinchudo, es lo que él dice. Por eso, no sabe ni qué es berrinchudo. Dile que te explique qué es berrinchudo. Muy bien. Y yo le explico a él qué es berrinchudo. Bueno, entonces está convocado. Está convocado. Muy bien. A ver si tiene estos. Oye, ¿y si llega y en lugar de agredirte te da un beso? No lo acepto. No lo vas a Con aceptar. putos Chinga, no. Con bueno. putos no. A ver, te escuchamos, José Daniel. Pero déjame ver si hay, perdóname, a ver si hay algún otro comentario, sí, todavía no nos llega ninguna mentada de madre, o sea, esto está Amway se llama el negocio fraudulento del que yo les hablaba. Deberían de chingarse a Amway, compañeros, pero bueno, si no se chingan a las iglesias esas, pero bueno. Nuestro amigo y yo estamos creando una nueva iglesia. Él va a hacer... Le está mandando un mensaje de texto a López Obrador aquí, mi sobrino, pero ya, adelante. Pues miren, yo he estado escuchando aquí lo que los compañeros han estado diciendo y yo difiero en la apreciación que tienen por una razón muy particular. Yo creo que si el PRI tuviera ahorita el poder que tiene Morena, harían exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es más, tan harían lo mismo lo hicieron, exactamente, lo hicieron. Yo creo que el problema es más profundo, porque es como la frase que dice, lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan, ¿no? O sea, aquí en el tema político es el poder que tiene López Obrador, que ha amasado, cómo ha ganado en las elecciones estatales y cómo ha mantenido el poder, dice más de las carencias del PRI y del PAN que de Morena. Porque, a ver, ahorita siguiendo lo que decía el compañero, de que no se toma en cuenta la base de Morena para las candidaturas y sí se las dan a priistas ya reciclados, muchos con actos de corrupción, y aún así le ganan al PRI.
Eso es lo más increíble. Aún así le ganan al PRI. Es una paradoja política. Eso es una paradoja política. Ahora, y aplica también para el otro lado, compañero. Por eso digo que es más grave. Es una situación muy complicada. Ver a Santiago, ¿vieron el video de Santiago Krill diciendo que lo que hacía Morena no se veía ni en los peores tiempos del PRI? Y lo dice, bueno, ahora nuestro aliado ya democratizado. Dice Santiago Krill, o sea, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo con la narrativa para pegarle a Morena. Ahí es donde veo yo el problema. Ahora, López Obrador, con los resultados de las elecciones, hace un comentario que me parece bastante sensato. Dice, oye, pues la oposición, dice, todo país democrático debe tener una oposición decente. Él fue oposición 18 años. ¿Y qué oposición tiene ahorita el país? ¿Alito, en serio? ¿Él es la cabeza de la oposición? ¿Alito? A ver, espérate. ¿Y eso es del PRI? ¿Y en el PAN quién? ¿Marco Cortés? ¿Ricardo Anaya? O sea, oye, de los tres, ¿cuál estará más pendejo? ¿Quién? ¿Alito, Ricardo Anaya o Marco Cortés? Hay empate. Híjole, ahí es como... No, ahí es donde se abre el multiverso, como dicen los físicos, se destruye la realidad, todos están igual. El tema es ese, que López Obrador no se ve que tenga una oposición de fuera. La oposición de Morena va a ser dentro del mismo Morena. Yo creo que... Eso lo dijimos aquí. Sí, totalmente. Sí. Es más, yo creo que la batalla más acalorada para la presidencia va a ser antes de la campaña electoral, que va a ser la interna de Morena. No ven interna. No. Candidato, disculpe. Es una encuesta donde sale el resultado que quieren. Sí, pero bueno, lo que me refiero es que van a estar luchando por hacer sus puntitos, hombre, cada uno, es lo que me refiero. O sea, claro, a lo mejor no va a haber un tema interno, pero pues Claudia Sheinbaum anda por aquí, el otro anda por allá, Dan Augusto anda por allá. Al final de cuentas, el que pongan en Morena va a ganar el que pongan. Sí, claro, o sea, ahora, yo nada más quisiera cerrar la idea con esto. Yo creo también que la oposición ha perdido su tiempo diciendo, no, que no gane Morena, que no gane AMLO, porque es lo peor, porque es lo más horrible, pero no tienen una plataforma, ni un conjunto de ideas, ni propuestas que sean alternativas a lo que dice AMLO. Yo no veo nada. Yo no he visto ni a Alito, ni a Marco Cortés, ni a Anaya hacer una contrapropuesta a algo. Yo no lo he visto. O sea, lamentablemente así están las cosas. Ahorita Morena se apropió de todo porque creo yo que el último líder social del PRI, si se le pudiera llamar así, que de hecho yo no lo creo, pero mediáticamente fue Colosio. Y ni siquiera estaba muy débil en la campaña, que hasta se pensaba que Manuel Camacho era el candidato real, y todo este problema que hubo cuando lo mandaron a Chiapas, no sé si recuerda, que hasta Salinas tuvo que salir a decir, no se confundan, candidato es Colosio. No se hagan bolas. No se hagan bolas, sí, no se hagan bolas, ¿no? Entonces, ese fue el último gran líder social, por así decirlo, del PRI, y ya no ha tenido nadie. ¿Quién fue el siguiente candidato presidencial? Bueno, Zedillo ganó por el tema de Colosio, muy gris. El siguiente fue La Bastida, y luego el siguiente fue... negociado todo, camarada. Podrá haber sido negociado, compañero, pero inclusive el fenómeno Peña Nieto fue una llamarada de petate, fue en ese sexenio, que no se podía repetir con otro candidato, y ya ahí murió la oposición, ahí murió el PRI. ¿Y por qué no está en la cárcel Peña Nieto? Pues porque tiene arreglo con el AMLO. Huevo. Así es. Tiene arreglo con AMLO. Todos los cambios han sido arreglos. Es más, no, totalmente. Y Peña Nieto, creo yo que hábilmente supo que ya era inevitable pararlo. Creo que ya era inevitable. O sea, dijo, a ver, yo arreglo esto, no me chingues por aquí, dejamos esto. Yo creo que el Estado de México también lo va a ganar Morena, si casi lo ganan antes de ser presidente AMLO. Imagínense ahorita. O sea, sin hielo, esto que estamos viendo es un cambio de régimen. Oye. Sí, totalmente. Claro, totalmente. Y aquí voy a citar al compañero Ernesto Cerda, que muy puntualmente dijo, Morena es la cuarta transformación del PRI. Está viendo un cambio de régimen total. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, que se logre la gobernabilidad jerárquica de antes es otro tema.
pero yo sí veo un cambio de régimen que ya lo veo inevitable. Es más, voy a poner aquí en jaque al doctor Salvador Borrego. Si yo le pregunto ideológicamente con quién se siente más identificado, si con Alito del PRI o con Manuel Bartlett, o Adán López, el secretario de Gobernación. Oye, pero ¿por qué? No, a ver. No, pero ¿por qué me dan a elegir entre la mierda y la cagada, compañeros? Por favor. No. Además, ¿de qué ideología estamos hablando ahí? No. Sí, o sea, ¿con quién hay más afinidad? Bueno, sí, sigue con tu alocución. O sea, a ver, digo, yo... Los borregos también con esa No, pero a ver, compañero. O sea, a lo que me refiero... A lo que me refiero con esto es que lamentablemente, o sea, ya el PRI se le fueron los referentes de todo. Ya la ideología. O sea, ya está frito eso. Pero bueno, mi predicción, y con eso cierro mi participación aquí, es que Morena se lleva sin duda el Estado de México. Coahuila no sé. Coahuila puede ser otro Durango. Si se lleva los dos no me sorprendería. Que uno y uno. Sí, yo creo que se va a llevar Estado de México. Coahuila creo que lo retiene la alianza PRI-PAN. Y pues bueno, curiosamente la oposición fíjense lo interesante, se está concentrando en el norte. Durango, Coahuila, Nuevo León, salvo Tamaulipas, pero vamos a ver ahí. Chihuahua también. Toda la frontera, toda la franja norte, está interesante. Sí. Bueno, compañeros, miren, habíamos dicho que íbamos a abordar 3 temas, pero prácticamente nos juntamos 2 temas, ¿sí? Y hemos abordado la situación de el presidente o la cuestión paradójica, pues, de su condición actual y el tema, pues, de los ecos de la elección pasada del día 5 de junio. Miren, José Daniel me trataba de urgir a que hubiera una definición ideológica, pero pues yo no veo ideologías ahí, ni en Alito, ni en Bartlett, y tampoco pues en Adán Augusto. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues que fueron priistas, sí. Yo creo que no hay mucho de dónde escoger. Pero lo que sí es interesante resaltar es que desde el punto de vista ideológico, por supuesto que uno de los grandes dilemas o de las grandes complejidades que tiene el fenómeno actual es que en esencia las cosas que postula la 4T son cosas razonables. O sea, mucha gente estamos en contra de lo que está pasando en este gobierno, no porque estemos en contra de las ideas fundamentales de ver la manera de que la gente humilde tenga una mejor condición de vida. Estamos en contra porque la manera estúpida, ¿sí?, de implementar esa idea está dando resultados precisamente opuestos, contrarios a lo que se pretende. Por eso yo me he referido muchas veces a López Obrador como un antihéroe. Sí, o sea, ese héroe que llega y que quiere rescatar a un pobre gatito que está arriba en un árbol, sí, y va y lo baja, pero al bajarlo derriba el árbol y el árbol destruye la casa del gatito. Bueno, ese es el tipo de personaje que tenemos. Uno que pretende ser héroe, pero termina como antihéroe. O sea, uno que pretende ayudar a los pobres y lo que ha hecho es generar más pobres. Uno que pretende generar menos desigualdad y lo que ha generado es más desigualdad. ¿Sí me explico? Una persona que tiene un noble propósito, vamos a aceptarlo así, pero pésimos resultados, contraproducentes resultados. Ustedes ven el índice de Gini y durante la época neoliberal pues estuvo ahí mejorando una mejor condición en el tema de la desigualdad y ahora está creciendo, se está haciendo más grande esa desigualdad. Entonces pues yo creo que ese es el punto. Pero bueno, en resumen, compañeros, porque vamos a entrar a un tema específico ya en el ámbito local de Nuevo León a continuación, pero yo sí quiero decir que es muy difícil saber qué va a pasar. Mi preocupación no es asomarme a qué va a pasar como certeza, sino como posibilidad. Y entonces yo sí creo que podría perder Morena el 24 y sí creo que podría perder Morena en las elecciones del 23, sí creo, sí. Por supuesto que está sujeto a que se establezcan condiciones específicas
y además de qué vaya a suceder en estos 2 años, donde López Obrador y Morena van a seguir inevitablemente confrontando la realidad, viendo los resultados, viendo cómo se va dando el tema económico, viendo cómo se está dando el tema de la carestía, viendo cómo se está dando el problema del incremento de la pobreza. Y entonces, bueno, en la medida en que esas cosas se vayan dando, pues pueden irse modificando las cosas. Por lo pronto, cada semana medimos, cada semana les informamos, y ese es nuestro quehacer y nuestro placer. Entramos finalmente, compañeros, al último tema. Es un tema que tiene que ver con la localidad. Hay un concepto que los politólogos manejan ahí con mucha libertad, como siempre, ¿sí? Que es el tema de la luna de miel. A veces se piensa que la luna de miel es siempre en todos los gobiernos, que los gobiernos ganan y tienen un bono democrático, el bono del triunfo, pero créanme, hay elecciones a veces muy cerradas, muy competidas, que incluso se dirimen en los tribunales electorales, y hay gobernantes que nunca han tenido o que nunca tuvieron una luna de miel, o sea, nunca estuvieron en valores elevados de aceptación a sus gobiernos. Yo quisiera precisar, para que no quede el concepto de luna de miel tan vago, de que si tomamos en cuenta que la legitimidad en función del ejercicio del poder, ¿sí?, se da cuando un gobernante tiene una aprobación arriba del 50%, entonces podemos decir que mientras no baje de ese 50%, ¿sí?, si es que hay un periodo en el que tiene una aprobación arriba del 50%, él estará viviendo una luna de miel. Sí, ese gobernante. En el momento en que ya baje sensiblemente de ese 50%, pues claro que termina la luna de miel. Y entonces, bueno, bajo ese criterio, pues es cosa de ver los números para saber si alguien está en su luna de miel o si ya se le terminó, sí, o también qué tan corta o qué tan larga fue esa referida luna de miel. De lo que queremos hablar, y Ernesto Cerda tiene la palabra porque fue quien propuso el tema, es de el fin de la luna de miel en el gobierno de Nuevo León. ¿Sí? Entonces te escuchamos, bueno, Ernesto. Primero, quería decir que ese es como es conocido este síndrome post luna de miel, pero nosotros consideramos que se llama el síndrome posteleccionario más que de luna de miel, porque es diferente. La luna de miel tiene otras características, son diferentes a lo que nosotros llamamos el síndrome postelectoral. El postelectoral es una vez que tú has ganado, de alguna manera llegas al poder, tomas posesión del mismo, viene un periodo donde te sientes cansado, donde estás fatigado, donde tienes problemas de concentración, tienes problemas de autoestima. Entonces estas características se empiezan a dar en ciertos gobernantes, y el problema no es de que la gente en general esté en contra total de él, sino que las condiciones a las que tú estabas acostumbrado a recibir halagos eran siempre mayores y las críticas eran menores, o las ideas, hechos o posiciones que tomabas, la gente te las pasaba en campaña, y hicieron mucho. El caso de Samuel así fue, le pasaron muchísimos errores que tuvo en campaña, pero una vez que termina el periodo el eleccionario, entramos al famoso síndrome post-eleccionario, empezamos a ver un cambio muy consistente en su manera de dirigirse. No estamos calificando, estamos describiendo para que les quede muy claro. Es una descripción de los hechos. Vamos a empezar con cómo ha ido modificando su carácter y sus formas. Primero y las últimas, dijo muy claro que él, y me acuerdo de un gobernador al cual hicimos una manifestación clara: yo no soy el que hago el agua en Nuevo León, cuando en octubre del año pasado dijo que Nuevo León no estaba completa y satisfecha el agua. Y ahí están las manifestaciones en prensa y en internet. Y luego ahora te dice que él no es el responsable, cuando él es el presidente del Consejo de Administración de Agua y Drenaje.
es tratar de evadir una responsabilidad que le toca a él, tan simple como eso. Y dice, se meten con mi esposa que ni funcionaria es, y disculpa, o es muy torpe la gente de comunicación. Creo que el problema que tiene nuestro amigo Samuel es su equipo de comunicación, su gente que está ahí. Algo le está faltando a esa gente, porque a ver, ¿para qué carajo lo dejas decir en un video que su esposa no es funcionaria cuando casi inmediatamente te sacan el nombramiento hecho a los pocos días de haber tomado posesión? Entonces, son errores muy torpes que la gente de comunicación debiera de alertarlo cuando menos. Y empieza con decir, yo no tengo nada que ver porque me mientan la madre. Pues es que es parte de una persona que no tiene la coraza, porque él sale a comprar todas las broncas. ¿Para qué carajo se pelea? Primero con el procurador, el fiscal general del estado. Y la contestación del fiscal fue contundente y dura, y a la cabeza. Tengan o no tengan, yo estoy hablando de la contestación. Y luego se mete con el Congreso, y ya saben la respuesta del Congreso cuál es. Entonces empieza, en lugar de tender puentes, a querer imitar a un hombre que es excelente en el manejo de crear enemigos, que es Andrés Manuel, pero le falta la prestancia, la capacidad y la vida política que ha tenido Andrés Manuel. O sea, le falta mucho, posiblemente lo alcance, pero de momento no lo tiene. Pero ahí, perdóname que te interrumpa, yo creo que más allá de los temas de personalidad, yo creo que las circunstancias son radicalmente diferentes. En el contexto nacional se da un fenómeno de polarización, y en Nuevo León yo tengo la impresión de que no. No, todavía no. ¿Verdad? No, pero se está creando. O sea, la polarización no se da de inmediato, y menos en un estado como el nuestro. La gente es muy pasalona. Yo te quiero recordar lo que pasó con Jaime. A Jaime le aguantaron muchísimo, y luego empezó el desgaste de su forma de gobierno. Aquí te dice el señor, fíjate, voy a resolver el problema de la movilidad en Nuevo León y no va a haber aumento del metro. Y llega y que aumenta el precio del metro. O sea, él lo propuso, nadie le dijo que tomara esa posición, nadie. O sea, él solo se está metiendo en broncas que él construyó. Entonces, le falta que su gente de comunicación lo diga, señores, efectivamente, yo sí dije, porque sí es cierto, si tú niegas eso te lo van a sacar. Efectivamente, una vez que se han hecho los estudios, las posibilidades de la realidad me han dicho que estaba equivocado. Punto, y dale vuelta a la hoja, vámonos. Pero no, se empina en querer seguir con la misma bronca, y pues le van a romper. Ahora, la última, ya se peleó con los gobernadores, con los gobernadores, con Canales, que después tuvo que llamarlo a tratar de juntar. ¿Qué sentido tiene atacar si después vas a pedir perdón? Pues te ves mal, cabrón. Pero bueno, es parte de eso. Pero la última, y que es lo más grave, que yo le decía, no te pelees con todos, porque te van a hacer bolita, y aunque sean muy incapaces, muy ineficientes, la bola te gana. Es el pleito con Colosio. Le ha hecho dos graves a Colosio, muy graves. Para efectos políticos, le voy a decir, cuando Colosio trae el manejo esto de lo verde, lo invita a que esté en la inauguración de ese famoso programa que trae, y le dice que no puede ir, que va a ir otra persona. Pero ese mismo día, él da a conocer el gran parque de las 136 hectáreas. Eso es una. Y cuando el otro habla de la movilidad, tampoco va, y ese mismo día genera lo de los camiones. Son broncas que están tomando en cuenta la gente de Colosio y los asesores de Colosio, están tomando nota. Y no, te digo dos porque son las más obvias y cercanas, pero hay una serie de broncas. Y le dijo una vez, ahí tenemos el video, yo no me voy a pelear contigo, compadre. Y la gente dice, pues qué carajo, si no te quieres pelear ya estás empezando. ¿Qué sentido tiene? Ese síndrome post-eleccionario le está cobrando mucho, se ve en su forma
de dirigirse en los medios. A él le encantan las redes. Y cada vez que se mete en las redes, pues ya lo ha dicho él, de mentada de madre para abajo o para arriba. Y ya le está pesando por su manera propia de ser. Entonces, nosotros llamamos a la gente de comunicación que lo ayude. Están pagando más de 300 y pico de millones de pesos. Pues ayúdenlo, para eso le están pagando. Si no, cada vez se está hundiendo más. Y lo que tú dices, que se va erosionando la personalidad o el gobierno, va a ser más rápida que con Bronco. Si sigue cometiendo errores, el problema del agua, pues, perdón, como hubieras dicho desde un principio en octubre o en noviembre, hubiera dicho, ¿sabes qué? Le pido a la federación que nos dé recursos para hacer el acueducto. Sí, ya lo hubiera hecho, ya te hubieras ganado 4 meses o 5, pero no lo hizo. El hecho de haber dicho, tenemos agua para siempre, pues la gente se la compró. Y luego la gente que tiene agua y drenaje no tiene la capacidad de perdido. Primero, te vamos a dejar un día y no cumplieron. Bueno, van a ser 2 días, tampoco cumplieron. Ahora van a ser nada más 4 horas, tampoco cumplen. Y hay veces 600 y pico de colonias. Entonces, su equipo no está funcionándole. Su secretario general, no sé quién sea, yo no lo he visto operar, al menos públicamente, y no veo el grupo de su gente que salga a poner la cara por él. Y él sale a todas, y a todas pues le van a romper todo lo que se hace. Entonces, es un problema de comunicación política y comunicación social. Esa es la visión que no tenemos. No estamos calificando, estamos describiendo lo que está pasando. Muy bien. ¿Alguno de ustedes dos quiere hacer algún comentario al respecto? Escuchamos, José Daniel. Fíjese, compañero, que ahorita que hablaba de todo este contexto del estado de Nuevo León, me acordé de un artículo que leí yo hace algunos años, y creo que alguna vez lo mencionamos en las mesas grilleras, donde había ya una tendencia casi inevitable de que todos los gobernantes que entraban al poder tenían un desgaste casi inmediato, ¿no? Porque las circunstancias eran tan graves que no se podía sostener el bono democrático o la luna de miel, como se le dice comúnmente, ¿no? El tema es que me parece que hay 2 situaciones aquí. Una, por un lado, es que la ciudadanía como tal no tiene un parámetro cronológico para esperar la resolución de los problemas. Le pongo, por ejemplo, el tema del agua. Yo fui a la protesta que hubo aquí en la Macroplaza por el tema del agua. Había pocas personas, la verdad. Pensé que iba a haber más gente. Y me llamó la atención porque se me acerca una persona y me dice, Borrego, y que el tema del agua, que empezaron con una frase de que no es sequía, es saqueo y todo esto, ¿no? Y lo que yo les digo es, a ver, la gente no entiende bien cómo están los problemas sociales. Ahorita los supermercados están vaciados con agua potable, porque piensan que como hay menos agua, ya van a dejar de vender. Pero ese no es el tema. El tema es que pues, ellos tienen concesiones de agua directamente al subsuelo, ¿no? El problema es una cuestión de agua y drenaje. Tiene sus explicaciones, empezó a cerrar Cerro Prieto, luego La Boca, luego faltó suministro, y me estaba dando la razón en lo que le decía. Me dice, no, pues sí es cierto. Yo le digo, ¿qué gobernante quisiera tener un problema como esos? Ninguno. Si te dicen, oye, güey, tú quieres generar esto, que la gente se enoje, porque algunas personas lo enmarcan como si la intención fuera generar molestia. No, es que el gobierno nos está cortando el agua y es que no hay agua. Es un problema serio. Hay un video de Alfonso Martínez Domínguez que anda circulando de hace 30 años y parece que lo que dijo como Aníbal Ledo, ¿se cuenta? Él dijo, si la ciudad de Monterrey y el estado crecen más allá de 3.5 millones para 2020, 5 ya no va a haber agua, va a haber un problema serio. Ahora, ¿qué es lo que creo que es el problema? Que evidentemente pues es la comidilla de los medios de comunicación, tratar de contextualizarlo de una manera incorrecta, pero técnicamente lo que sale decir Samuel es cierto, técnicamente. El tema de la cuestión del suministro eléctrico pues es un tema de la paraestatal. La cuestión del agua, digo, yo fui a Conagua por ese tema del abasto de agua, es un tema que le compete a Conagua, sin embargo lo contextualizan de una manera en la que
se hace ver como si lo que dijera es nada es mi responsabilidad. No. No, claro, me queda claro. Lo que le estoy tratando de decir es que me parece a mí que a veces hay dificultad de parte de la ciudadanía y de los políticos para comunicar qué le compete a quién. Y ¿sí me explico? Por eso es problema de comunicación. Sí, pero el tema, compañero, es que, por eso le digo, técnicamente sí fue así, dijo algo correcto. La cuestión es que, dadas las circunstancias, la crisis política que traíamos con el tema, por ejemplo, de Devani, donde ya se vuelve un enfoque de esperar cómo la va a regar el mandatario. Lo mismo pasa con AMLO, ¿eh? Lo mismo pasa con AMLO. ¿Cuál es el enfoque que le da, por ejemplo, los periodistas que son opositores a AMLO? Vamos a ver qué dice para evidentemente hacer trabajo de oposición. Y ahorita tenemos también a los legisladores del PRI y del PAN. Fíjese, ayer vi un video que me llamó la atención de esta diputada del PRI, Karina Barrón, donde dice que saca un video diciendo que Samuel fue de los que impulsó la cancelación de Monterrey 6, que es cierto. Sin embargo, en ese momento, organizaciones civiles, partidos políticos, todos estaban en contra de Monterrey 6 por la corrupción que se unía con el tema de la Casa Blanca, que era la constructora Grupo IGA. O sea, a lo que voy con todo esto es que en la actualidad el tema de las redes sociales ha hecho de la comunicación el reto más grande de los gobiernos. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo más cabrón. Es lo más cabrón. Porque, mire, le pongo un ejemplo. Antes salía el mandatario, el gobernador, el presidente y daba un mensaje. Si la situación era grave, salía medio mal encarado, preocupadón, ¿no? Y ya no salía en una semana. El problema de las redes y la sobreexposición es que ahorita sales a decir algo agüitadón o enojado, pero a lo mejor después subes un video de una comida y te dicen, mira, güey, pues no que no estaba tan grave la cosa, andas aquí risa y risa y todo. O sea, sí, no, me queda claro. Pero es un contexto muy complejo porque estamos en una nueva generación de comunicación que creo yo que ningún mandatario, ningún político lo ha aprendido a dominar al 100%. Bueno, muy bien. No, pero AMLO también, AMLO le llueve, compañero. AMLO le llueve. A ver, Ernesto va a seguir Sí, yo nomás quiero... el uso de la 8. Mira, el problema del agua, quiero recordarte que desde 1990 nosotros andamos en esa bronca. Y nosotros ya prevíamos, y quiero que sepas que se consiguió un acuerdo que está, lo puedes cotejar en la Comisión Nacional del Agua, para que después de los 5 metros cúbicos por segundo que se traían del cuchillo, tenemos la concesión de otros 5 metros por segundo. Desde el término de eso, nosotros dijimos, tienes que empezar el acueducto. O sea, es una falta de visión de un problema. Él ya lo sabía, porque si tú me dices, es que yo no sabía lo que iba a pasar, perdóname, pues entonces, ¿qué carajos estabas haciendo? ¿Qué pasó con tu equipo? El problema es la incapacidad para que tu equipo te apoye. ¿Para qué carajos el director de agua y drenaje te cambia la jugada un día sí y otro también? No hables hasta que no tengas una visión del problema, porque la culpa no va a ser de agua y drenaje, va a ser del gobernador. O sea, en las redes sociales han tenido esa capacidad de modificar, y todo lo que ves ahorita en redes sociales, nomás vete las canciones, vete los memes del gobernador, lo están haciendo pedazos, y cada vez que sale la riegan. Él necesita, no es Andrés Manuel, eso debe entender él, no es Andrés Manuel, es otro boleto. Sí, de buena suerte, ¿eh? De buena suerte, porque ese cabrón sí le sabe. Ese sí le sabe. A mí me parece que le falta tranquilizarse, le falta poner un equipo. No que lo que se lo pusieron, pues más chécate quiénes son. La mayoría son gente del Jaime y la mayoría son empresarios. Y el empresario tiene una visión diferente de lo que es la política social. Hay algunos empresarios que sí le entienden, pero son la minoría. Y más chécate, ¿qué están haciendo con el Parque Fundidora? Te doy un ejemplo, ¿qué están haciendo? Te doy otro ejemplo, ¿por qué San Pedro tiene agua a todas horas? Y están regando los jardines. Tenemos más de 16 horas de videos de montones de lugares donde están regando los jardines. Y acá la raza así. ¿Tú crees que eso no le va a tronar?
Sí, eso sí tiene una molestia, claro. Pues claro. ¿Y cuántas colonias están sin agua? 622 en el área metropolitana. Imagínate la bronca. Cuando te dicen de 4 a 10 va a haber agua y no hay. Esa es la estupidez de un funcionario al que tú le das el poder para que haga y no te resuelve el problema. Yo lo hubiera corrido. Vámonos. Tú no lo has podido hacer. Claro, llegó ahí porque ve el antecedente. ¿Quién es ese tipo? Búscale y vas a ver de dónde viene. ¿Quién es? Yo no lo conocía. Búscale la historia para que te des una idea. Entonces, o el que está en el Parque Fundidora. O sea, son empresarios que andan tras el billete. Van a hacer negocios con el bien público. Y eso lo venimos peleando desde antes. Yo le mandé una carta a Andrés Manuel con respecto a qué hacer. Me acaban de devolver diciéndome, ¿y qué es lo que propones? De volada que hagan el acueducto. Por lo pronto, ahora se va a tardar entre año y medio. No le hace. Ya le hicieron caso, compañero. Ya pues no es eso. a mí, yo perdóneme, pero a mí sí me han contestado. No, a usted no sí, le sí. contestan es porque usted es un vado man. Sí, sí. Ya ni en Estados Unidos lo quieren, imagínense. Así Vaya a es. todo. Pero aquí ellos tienen razón, sí. Ah, bueno. A ver, vamos a escuchar a Gilberto porque la 4T tiene una opinión para el estado de Nuevo León. Sí. Diomedes Flores, le mandamos saludar a Sergio Lozano, a Cristóbal Campo, a Imelda Malacara, a Gerardo Vita, compañero, un abrazo hasta Querétaro, me imagino. César Muñoz, María Guerrera, ¿quién más? Ángel Jasso, Rodrigo Silva, Fabiola Garza, Barut Delgado, mi compañero en la Metodista del Sur, en Dallas, Texas. Te mando un abrazo, Barut. Jorge A.R. y bueno, nuestro amigo Antonio Lomas, que por alguna extraña razón no está esta vez acompañándonos. Te escuchamos, Gilberto. Bueno, lo que está pasando sí tiene que ver con varios aspectos de lo que se está comentando aquí en la mesa. Lo de las fallas en la comunicación, eso es muy obvio. El mal manejo de las redes sociales es otro factor que está contribuyendo al deterioro de la imagen y de lo que la gente ve en nuestros gobernantes, en el gobernante de Nuevo León. Y por otro lado, sí se nota que le falta ese roce con la gente de abajo, ese roce y esa comunicación que sí tuvo Andrés Manuel López Obrador al recorrer todo el país antes de pedir el voto de la gente, ¿verdad? Le ha faltado esa experiencia de convivir con la gente humilde, de conocer y entender y comprender las situaciones precarias en las que vive la gente humilde de nuestro estado de Nuevo León. Entonces, para que tenga una clara visión y una sensibilidad, que le despierte una sensibilidad por la gente necesitada, por la gente humilde, por la gente trabajadora, por la gente que anda batallando todos los días en los camiones, en el metro, en las colonias, por ejemplo, que ahorita no tienen agua. Es nada más algo que tomar en cuenta. Pero por otro lado, es muy importante que se dé cuenta que la posición que toma con respecto a Conagua y a la CFE la pudiera cambiar para beneficio de su imagen. Es cierto que el agua, es cierto que el conseguir agua y la disponibilidad del agua es responsabilidad absoluta de Conagua, pero se asume que el jefe del Ejecutivo aquí en el Estado pues es el encargado de ser el interlocutor entre el pueblo de Nuevo León y ese organismo de Conagua, ¿verdad? Porque pues su papel es gestionar, ¿verdad? Promover gestiones, ¿sí? que beneficien para el suministro del agua. Entonces ese papel sí le corresponde a él. Lo mismo en el caso de la CFE, ¿verdad? Es cierto que el suministro de la energía eléctrica corresponde 100% a la CFE, pero él puede ser un factor coadyuvante para que la CFE ponga más atención y encamine más recursos para dar un mejor servicio a la población. Y entonces su postura debiera ser más de cordialidad, más de comprensión, ¿verdad? De paciencia,
de hacer ver a la población que él es el representante del pueblo, que él es el representante de los habitantes de Nuevo León y que él se va a encargar de gestionar todo lo necesario, ¿verdad? Para que Conagua cumpla con la responsabilidad que tiene, que por eso él es el jefe del Ejecutivo, ¿verdad? Que él se va a encargar, que la población no se preocupe, que él va a dar todo su mejor esfuerzo, todo su mejor trabajo. Y eso es lo que creo yo que le va a ayudar mucho a nuestro gobernador para que cambie esa imagen, ¿verdad? De que él no tiene la responsabilidad de lo que está pasando con el agua y con la energía eléctrica, que no la tiene directamente, pero en forma indirecta sí puede contribuir a que esto se mejore y dar esa imagen que él va a dar su mejor esfuerzo para que mejore todo esto. Y no querer aparentar, que lo cual obviamente no es correcto, querer aparentar que él se hace un lado que porque a él no le corresponde, no señor, ¿verdad? Yo creo que él lo único que se necesita es más cambiar un poquito la visión de los problemas y dirigirse al pueblo de Nuevo León, pero con un poco más de tolerancia, de comprensión, de paciencia, de visión, ¿verdad? De conocimiento de la naturaleza humana y no querer reflejar siempre su malestar, ¿verdad? Por lo que le manifiesta en las redes sociales. Tiene que tener un caparazón muy grueso para que no le afecten las críticas, ¿verdad? Hágalas a un lado y piense en su gobierno, piense en el pueblo de Nuevo León, piense en las molestias que tiene el pueblo y que piense sobre todo en la posición que él representa. Él representa el jefe del Ejecutivo, es un puesto sumamente importante, sumamente trascendental. Es cuestión que tenga paciencia, un poco de tolerancia y que tome en cuenta el puesto que tiene y que en ese sentido salga a decir, señores, yo estoy al frente del pueblo de Nuevo León, yo estoy al frente de las instituciones, no se preocupen, voy a trabajar en eso. Muy bien, compañeros. Ya estamos pues por retirarnos, compañeros. No sé si José Daniel quiere agregar alguna otra cosa sobre este asunto. A ver, vamos a escucharlo. No, pues yo solamente digo que el tema del agua es una cuestión compleja. Las terribles sequías que se están enfrentando en algunas regiones del país y del mundo son muy graves. La verdad es que yo en lo particular estoy en contra de muchos temas de cuestión ambientalista, pero el tema del agua sí me parece muy grave y creo que lamentablemente Nuevo León está ahorita sufriendo las consecuencias de no haberle invertido en tema de infraestructura hídrica en los pasados 30 años, ¿no? Es un tema grave, pues ya tronó la papa caliente en este sexenio, pero ya no había manera de sacarle la vuelta al tema. Ya tuvo que faltar agua hasta para bajarle al baño para que todo el mundo nos preocupáramos por el agua. No fue tema durante el sexenio del Bronco, no fue tema durante el sexenio de Medina el tema de la falta de agua, porque todos teníamos pues bastante, ¿no? Hasta ahorita que ya trona la papa caliente y lo que se está anunciando y que se está haciendo ahorita, por ejemplo, el segundo ducto de la presa El Cuchillo para acá, se debió haber hecho hace 20 años. Hace 20 años no estaba la construcción, estaba Muy bien, compañeros. ¿Quieres agregar usted una cosa más todavía? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Otto Cerda. A mí me parece que hay el síndrome de la cuarta T y lo tiene mi amigo Borrego. Parece que desde que él empezó a entrar en política empezaron a aparecer las cosas. Eso que está diciendo es una soberana mamarrachada. Lo que está diciendo quién. Conmigo. Pero estabas hablando de mí y ahora vas para allá. No, es para que caiga. Para él. Ok, muy bien. Entonces, mira, a ver, hay un libro que nosotros prologamos en 1998 con respecto al problema del agua. Todo lo que están planteando ahorita es un proyecto de que se veía el manejo de las presas. Y cuando alguien dice, es que no hicieron nada durante el caso de Jaime, es cierto que Jaime es medio rata o completo, pero sí empezó la famosa presa Independencia. Digo, perdonen, no le quiten eso. Él consiguió lana y acaba de darle el presidente de la República, ahora que vino, 1,000 millones de pesos más. O sea, sí ha habido intentos, pero les falta la visión, digamos, técnica y política de ver al futuro. Están viendo al sexenio, no como en su momento lo hizo Martínez Domínguez. Me retiro. Que lo hizo con una visión de 40, o sea, una visión de Estado, no una visión
electoral. Y nos queda claro, en el caso concreto de los otros gobernadores, en el caso de Canales, vean las veces que estuvimos peleando, acuérdense que nosotros tomamos la presa, el Cuchillo, la tuvimos tomada, cuando se iba a ir el agua, nosotros levantamos firmas para decirle, había de haber un trato diferente con las aguas, y demostramos que las aguas que se iban del Cuchillo para Tamaulipas se tiraban al mar. Entonces, después de eso hubo una serie de modificaciones y se consiguieron una serie de aportaciones a Nuevo León. Eso es lo que deben de haber empezado. Y se lo planteamos al siguiente gobernador, se lo planteamos también a nuestro amigo Canales en su momento, y luego después al Benjas en su momento, que tuvo un problema fuerte con el agua. El problema del agua es, no le han entendido, es un problema muy grave y no es solamente local. ¿Sabes cuántas ciudades tienen problemas con el agua ahorita en el país? Más de 27 ciudades. Para empezar, la Ciudad de México tiene problemas del agua ya graves, de suministro. Entonces, es un problema grave. En el mundo hay 87 países con problemas de emergencia, de sequía y problemas del agua. Es grave el problema del agua. Nosotros decíamos en aquella época que la próxima guerra va a ser por el agua, porque ese va a ser el problema escaso. Entonces, aquí necesitamos, primero, que le metan todo el jugo, y ahí apoyaremos. La idea es sumar, en este caso, para que se haga de inmediato, que se junte la lana, para que se haga el famoso acueducto del Cuchillo para acá. Son 5 metros más los que tenemos, y la libramos para 1 o 2 años, independiente de estar dependiendo de un ciclón que esperamos que llegue y vuelva a llenar. Pero hay otro problema, hay que definir bien, y nos lo decía uno de los hidrólogos, ya fallecido, decía: Ernesto, el problema es cuánta agua están sacando de Nuevo León para la cerveza. ¿Quiénes son los dueños de las cervecerías aquí? Son europeos. ¿Para dónde se va la cerveza? Pues para allá, porque allá no tienen agua. Europa tiene un problema del agua desde mucho antes. Sin embargo, la cerveza sale de aquí para allá. Y cada litro de cerveza necesita 9 litros de agua clara, limpia, para hacer 1 litro de cerveza. Esos son los problemas que hay que atacar. Y nadie le ha querido entrar. Y nadie le quiere entrar porque es pelearte con los que tienen lana en los pescados. ¿Punto? Y son los que manejan el gobierno. Eso nomás para que les quede en la mente. Muy bien, compañeros. Miren, yo quisiera hacer algunos comentarios en este tema porque me parece que es un tema interesante y tiene varios ángulos. Por supuesto que un ángulo siempre presente, y quizá el que más atención reciba, pues es que se utilicen los conflictos, ¿sí? O se favorezcan los conflictos para enderezar, pues, las baterías políticas en los sentidos que conviene, pues, a quien así lo haga. Pero yo creo, pues, que por ejemplo, en este caso particular, si nos llega un ciclón en estos días, este problema habrá desaparecido. Por este año. Por este año quizá. Es importante, por supuesto, tener la visión de largo plazo, la visión de mediano plazo. Pero incluso cuando le preguntamos a la gente quién tiene la culpa de esto, o sea, no se personaliza. O sea, pues, la gente sabe que muchas cosas que suceden en este tema, pues son temas de la propia condición en la que vivimos nosotros en nuestra ubicación geográfica y climatológica. Pero el punto aquí que a mí me resulta más interesante, porque es lo que tiene que ver con mi quehacer profesional, es que creo que le hemos dado mucha importancia, más allá de la que realmente merece, a la cuestión de la imagen, ¿sí? La imagen pública es completamente efímera, o sea, se puede en cualquier momento modificar. Es cierto que es más fácil que se modifique hacia el deterioro a que se modifique hacia la recuperación, es cierto, pero yo lo que creo es que los gobernantes no deberían de estar tan preocupados por ello, ni estar decidiendo y armando su agenda cotidiana con la preocupación fundamental de tener una mejor aprobación. Lo hemos señalado varias veces, la gente gana las elecciones muchas veces, o bueno, fundamentalmente fincados en la emoción. Pero una vez que son gobernantes, lo que tienen que tener es la razón.
Esto es que las cosas que deciden que hagan sean razonables. Y yo creo pues que si un gobernante se preocupa más de eso, en lugar de estarse peleando cotidianamente con quienes le cuestionan o algo, a la larga va a tener una condición de imagen más sólida. De nada sirve tener una imagen si después vas a pasar al basurero de la historia. Yo aquí aprovecho porque pues, tengo que decirlo. Yo no creo que López Obrador sea un maestro en el manejo, como mucha gente lo dice en esta mesa, incluso lo acaban de decir. Una cosa es ser inteligente y una cosa es ser sabio y otra cosa es no tener escrúpulos, ¿sí? Si tú estás comprando las voluntades con el dinero que estás entregando, ¿sí? Pues es claro, pues, que vas a tener ahí ¿Me ese permites nivel. hacer así como ese una nivel. intervención? Así Sí, como tú. sí, a ver, adelante. Déjame Fíjate. darle la imagen incluso. Sí, fíjate cómo es la inconsistencia de cuando tú quieres acomodar tus hechos a una realidad que te inventas. Yo inventé una realidad. Sí, a ver, ¿cuál tú me realidad dices que, inventé? a ver, ¿Qué realidad inventé? la que estás diciendo que no necesariamente se tiene el dinero, que con eso no se puede. El problema del dinero no te da. La compra que está haciendo Andrés Manuel, la está haciendo con eficiencia. La misma lana la tuvo Peña Nieto y tú mismo me has dicho aquí, personalmente y en la mesa, que fue un pésimo manejo de la comunicación pública. Por ¿Sí supuesto, o no? por supuesto Entonces no me que digas sí. que es eso. Tienes que tener una habilidad y yo siempre le reconozco al enemigo las habilidades y sin duda Andrés Manuel tiene habilidad, punto. Bueno, es lo que te estoy diciendo. No está. Y es su opinión y yo se la respeto. No, es una realidad, Sí. no porque sea una opinión, es una realidad, que es diferente a opinión. Perdóname, pero. Entonces no es hábil Andrés Manuel, es un supuesto. soberano pendejo, según tú. Es claro que si tú, me vas a decir entonces que son encomiables y son fabulosos los personajes que trabajando en el crimen organizado han amasado fortunas. No. ¿Son genios empresariales? Obviamente que son genios empresariales, también son pero genios una cosa es la empresariales. ilegalidad, son Sí. dos cosas diferentes. Por eso, pero no si te estás manejes. fincando en una ilegalidad, si estás fincando tu poderío económico, tu poderío político en ir en contra de normas básicas de convivencia democrática, en este caso, o ¿Y tú económicas. te crees la convivencia Por democrática? supuesto que sí, por Sí, lo menos. Tú trabajaste para el gobierno de Peña Nieto y trabajas para los periodistas y no nada democráticos, hombre. No me vengas con ingenuidades. Ahora resulta Había que sí. en los gobiernos neoliberales algo que ahora nos estamos dando cuenta de que lo tenían por contraste. ¿Sí? ¿Qué tenían? Había Era escrúpulos. Claro que yo nunca he entendido la democracia como algo pleno, siempre la he entendido como un breve espacio, lo he dicho muchas veces, pero en ese breve espacio había un cierto respeto a la ley. Me acuerdo alguna vez, una ocasión que coincidí con Jaime Rodríguez precisamente, el preso número, ¿qué? 63,000, sepa Dios qué cosa. Nos encontramos, nos vimos por ahí en un barrio de Saltillo, ahí por donde mataron a Rosita Alvírez. Eran unas carreras de caballos. Y me dice, aquí esto es como la política. Dijo, aquel que viene a competir con sus caballos trae un caballo muy importante, que le da mucho dinero, vende semen, etcétera, porque es un campeón, sí, neto, o sea, Es el va gandallismo. invicto. Y yo tengo otro caballo también invicto. Sí, No te vayas. sí, me tengo que dar una vuelta. está bien, que te vaya muy bien, José Daniel. Dice, si los confrontamos, Estamos entonces... un youtuber bueno, güey. Sí, sí, dice, si los confrontamos, entonces uno va a perder su caballo. Dice, entonces cuando él pone su caballo bueno, yo le pongo un caballo tarugo y viceversa. Dice, ahora, Eso ya lo hemos visto en rato, de acuerdo, dice, una vez que arranca la competencia, pues si se equivoca me lo chingo. O sea, una vez que arranca la competencia hay reglas que atender. Si tú esas reglas las violas, ¿sí? Entonces, bueno, pues es claro que no estás haciendo lo que mínimamente debe de respetarse, y ponderar ese tipo de actitudes como inteligencia, genialidad, etcétera, a mí me parece un exceso, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que yo creo al respecto. Creo que los gobernantes no deberían de preocuparse tanto, o por lo menos que deben de conciliar, ¿sí?, las cosas. Tener claro una condición firme de que lo que estén haciendo, lo que estén decidiendo sea sensato, sea adecuado, y
preocuparte por la imagen, por supuesto, es deseable, pero no puede ser lo único, ¿sí? Lo que te obsesione y lo que te preocupe. Al tiempo, eventualmente las cosas se reconocerán. Pero bueno, compañeros, con esto terminamos. Creo que ha sido una mesa más o menos interesante. Nos vemos el próximo sábado, ya saben, estamos aquí en el Antonio I. A las 9 de la mañana nos reunimos, desayunamos, a las 11 iniciamos esta transmisión. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Bye.